A ver, chat, el video se titula The Biggest MMORPG Release of 2023. El MMO más grande que se va a lanzar en 2023. Vamos a poner el subtítulo en español. ¿Verdad que sí? Generalmente, ven acá, yo no muteé esto. Generalmente YouTube traduce muy bien cuando las personas hablan bien. Y como ella habla bien, ¿qué fue lo que yo muteé? Discord. Ahí sí. Déjame salirme de este grupo. Un segundo. Bien. Vamos allá. More than a year since the release of a AAA MMORPG, and now that the last real player quit Lost Ark and left the bots to play by themselves, it begs the question, what's next? Hey. Yo sigo jugando los Ark. Más respeto, por favor. I know you guys are hungry for the next big MMORPG to either find a new home Este es or Ashiel's just creation. have fun with for a few months, and the closest release we have right now is Throne and Liberty. Hell yeah, I baby. spent a few hours researching all of the available information about this game and organised it in this video so you can make an informed decision on whether or not you want to get hyped for it or not. But first, sponsor. Higan Aruthiel is an epic new strategic anime RPG with 3D real-time combat. In this game you take on the role of the Director, who's the leader of Gopher Troop, an organisation of castaways who are set with the task of liberating millions of people from a curse that's trapped their souls in fantasy land. To save the world you'll need to recruit powerful characters of different classes to join your 4-person squad, level up, awaken and equip those characters with enhancements, then build multiple formations of characters that synergize together effectively. Next you'll embark on an epic, fully voice-acted story full of cutscenes, where you'll travel back and forth between reality and fantasy land, taking on deadly bosses and waves of evil enemies. Combat in Higan Aruthiel is in real time and allows players to deploy abilities in bullet time. Characters have their own ultimate, the camera dynamically changes whenever a character uses an ability, and each hero can be strategically positioned based on their class type. Aside from being visually stunning, having an awesome combat system and an epic story, Higan Aruthiel also has other fun features such as the Labyrinth, which is a roguelike dungeon mode, the Rehearsal Room, which has rhythm gameplay, the Dressing Room, which is a camera studio where you can take photos of the troop members, and a delicate immersive affection system. Click the link in the description below to play Higan Aruthiel now for a 100% chance to get a free SSR hero. Download now. Throne and Liberty is a tab-target open-world fantasy MMORPG developed by NCSoft and is the spiritual successor to the Lineage series. It also shares the same IP and world map with another upcoming NCSoft game called Project E. MMORPGs tend to have long development time, but this one takes the cake. TL was announced in 2011. Chat, yo tuve una discusión con Norgan sobre este tema. Yo le dije a él en su chat que Throne and Liberty duró más de 10 años en desarrollo. Mira lo que él dice. Throne and Liberty se anunció en 2011 y estamos en 2023 y el juego no ha salido. Y Norga me estaba discutiendo a mí en el chat de que yo estoy en copium, que de que estoy fumando, que me le caí, que no sé qué diablo. Él y todos sus chats me humillaron. Según ellos, porque yo imagínate, yo no me lo tomé de esa manera porque... Imagínate. En fin. Es tan fácil de ver, mano. Tan fácil de ver. When the project was initially called Lineage Eternal and was supposed to be the anticipated sequel to Lineage 2. Initially the game was a top-down MMORPG and looks a lot like Lost Ark does today, but after a closed beta that received negative feedback, NCSoft announced in 2017 that they were going to do a massive overhaul and rebuild the game from the ground up. The director of the game was replaced and the project was renamed. Yo creo que este era Throne and Liberty cuando se anunció por primera vez, pero no estoy seguro porque es que todos los juegos de ahora se ven como juegos móviles, literal. To Throne and Liberty. Este juego tiene mucho parecido a Lineage. Sí, va a ser el sucesor espiritual de Lineage, porque en realidad este estaba supuesto a ser Lineage 3, pero según fue el desarrollo, fueron cambiando su idea, cambiando cosas, y cambió tanto que decidieron llamarlo Throne and Liberty, como tomó su propia identidad, pero sigue siendo el sucesor espiritual de Lineage 2. So what is Throne and Liberty? Well, according to the new director, there's no right way to play an MMORPG, and he gave this explanation for the name.
Throne symbolizes the PvP community with competition and combat, and Liberty symbolizes the freedom to seek out your own adventures in the game world. The world will be fully explorable with zero loading screens or instances, and based on some comments made by the devs, there might not be channels similar to Black Desert either, as they really want to push interaction between players. Esto me gusta mucho. ¿A qué se refieren que no va a haber canales? Tú ves como en los ARC, si entramos ahora mismo en los ARC, deja ver si esta ciudad tiene. Sí, esta ciudad tiene. Fíjense arriba, en el mapa, arriba, ve. Hay diferentes canales. Quiere decir que los jugadores que están en este lugar están fragmentados entre el canal 1, 2 y 15. Y mientras más gente llega, más canales hay. Throne and Liberty no va a ser así. Todas las personas que estén en ese lugar van a estar juntos en el mismo mapa sin diferentes canales. Y eso me gusta mucho, porque eso le da inmersión al juego para tú sentir que en realidad estás en un mundo que estás viviendo. ¿Entiendes? Que hay más personas en el mismo mundo que tú. No se siente vacío. In what I consider a rather bold move in current year, the combat will be classic tab target, where casting an ability will root you in place. We don't know how many skills will have mobility or how the combat will feel, but if you look at all of the in-game footage released so far, you can see that the characters stop moving whenever they're cast. En mi opinión, este es uno de los negativos del juego, de que en pleno 2023 un MMO se vea tan estático a la hora de pelear, de que los jugadores no se mueven. Hemos jugado los ARC. La mayoría de habilidades en los ARC mueven el personaje cuando tú las usas. O sea, tienen mucha movilidad. Y tú sabes eso antes de usarla. Entonces el juego se siente muy con mucha acción, muy rápido te sientes, mucha movilidad. Pero lo que hemos visto en este juego, la mayoría de habilidades tú las usas y el personaje tuyo se queda en un solo lugar. Y para mí eso es uno de los negativos. Casting something. This is probably one of the biggest deals. Pero aunque estoy pausando mucho, aunque sea uno de los negativos, si lo hacen bien, de la forma que lo hacen, puede funcionar. Porque, por ejemplo, Lineaje 2 era un juegazo. Hay gente que al día de hoy juega World of Warcraft todavía y el juego es así también. Es un poco atrasado el sistema, ¿verdad que sí? Pero vamos a ver cómo lo implementan en este juego. Deal breakers people will have, and honestly, I don't even know how they can pull off a satisfying combat system like this in 2023 when we're used to the buttery smooth combat of BDO. Mira or BDO, Lost por Ark. ejemplo. One of the potential reasons why the devs decided to go with this type of tab target combat is performance on large scale scenarios. There's going to be massive PvP battles and raid bosses where hundreds of players are all going to be on the screen at once casting their spells. If you've ever played a Black Desert Online Siege, you know that the trade-off for the top tier combat is a big hit on the game's performance. No The nada devs ahí. have mentioned top Fíjate cómo los jugadores se quedan frisados y de repente se desaparecen. Eso pasa cuando el juego no está bien optimizado y hay muchos jugadores en el mismo lugar. tier combat is a big hit on the game's performance. Tal vez, Wayne, yo te dejo The saber. devs have mentioned multiple times that optimization was a main focus for this game, and they even went as far as promising good performance even during massive battles and world bosses, which we almost never see in MMOs. As for the engine, initially this game used the same engine that Guild Wars uses, but after the reboot it was upgraded to Unreal Engine 4. Due to the massive improvements to performance that Unreal 5 offers though, I'd have to assume that the game upgraded to UE5, but I can't actually find any confirmation of this anywhere. Si este juego está usando Unreal Engine 5, entonces es muy probable que el juego se mueva bien. Es muy probable. If Throne and Liberty is still using Unreal 4 and didn't make the upgrade, then this would be a cause for concern, as not only will the performance be worse, but the game also wouldn't age as well with other UE5 MMOs on the horizon such as Arcade 2, Ashes of Creation and PAX Day. So what exactly separates Throne and Liberty from other MMOs? What makes this game unique? First of all, traversing the world will be a big part of the game, as there's no traditional mounts and fast travel will be somewhat limited. In fact, every player will be able to transform into animals and monsters, as well as use grappling hooks to move throughout the environment. In the trailers you can see players seamlessly morphing into different animals to move in and out of combat, and even transform into massive giants to siege castle walls. Another way of travelling will be a giant flying object that looks like a whale, a shifting terrain island that moves along a set route like a subway line, and will give players access to areas not normally accessible. This island will also
have PvP, as people will compete for these hard to access locations every few hours for 30 minutes. Perhaps one of the most interesting features of Throne and Liberty though is its weather system. The world will have your usual day-night cycle that... Si vieron cuando llovió, se llenó ese pozo de agua. Va a ser muy interesante todas las cosas que ellos podrán hacer con el sistema de weather. ¿Cómo se dice en español? De eso mismo, de llover. Last respectively 4 and 1 hours. There's also going to be environmental changes such as strong wind and rain. Nothing groundbreaking so far, but the cool part is that not only will the world change depending on the weather, like a flood opening up a secret dungeon entrance, or a storm allowing you to glide on top of castle walls. ¿Qué es eso, mi loco? Un nuevo MMORPG que va a salir este año. Va a salir disponible en consolas y PC. So, no se preocupen que si no tienen una PC de la NASA, pueden jugar en PlayStation 5 o en Xbox Series X y tal vez creo también, aunque la S tal vez se funda. But your skills will also be affected by these elements. Also, players who are on top of certain leaderboards will be able to trigger powerful environmental effects like a solar eclipse or a rainstorm once a day. Here we can see some examples of the weather system in action, like the wizard's lightning hitting only one target with normal weather, but during the rain the lightning chains to nearby targets. Como podemos ver ahí, cuando no estaba lloviendo, el rayo solamente afectaba a un solo monstruo, pero cuando está lloviendo, los rayos son más fuertes, porque le dan a todos. Targets, or the blink skill getting a longer range during the nighttime, which brings us to another fairly unique feature of the game, the classes. Throne and Liberty features a classless combat system similar to the one in New World, where your skills change depending on the weapon that you have equipped. You'll be able to have 2 weapons that can be switched at any time, and so far the confirmed weapons are the longbow, one-handed crossbow, longsword, sword and shield, tome and wand, duo, one-handed crossbow. Yo sé la que yo voy a usar. Yo voy a usar esa, chat. ¿Cuáles van a usar ustedes? Miren las armas que tenemos. So far, Miren las armas que tenemos. The longbow. Tenemos el arco. ¿Verdad que sí? One-handed el crossbow. Crossbow, longsword, espada larga. Sword and shield. Y espada escudo y los magos. Yo iré por la espada larga. ¿Por cuál irán ustedes? Déjenme saber en el chat. And wand, dual daggers and the staff. You'll be able to mix and match any of these to create your own playstyle. Keep in mind that this might not be the full list of available weapons. Balleta, sin duda soy cazador. Ojalá sean buenísimas las balletas. The character customization in Throne and Liberty is the use of AI to... Y que no estén rotas. Porque hay muchos juegos que cuando hacen armas a distancia, las hacen muy rotas. Ojalá que no estén rotas. Create a character from a photo. So if you suck... Aunque como el juego es tap target, o sea que seleccionas a la gente, probablemente sea más fácil balancear. Por ejemplo, cuando el juego es tap target, tú como desarrollador sabes que todas las habilidades y todos los disparos que haga una gente con una ballesta le van a dar al objetivo. O sea, 100% le van a dar. Ya tú sabes cómo balancear el daño. Mientras tanto, en un juego como New World, por ejemplo, ¿cómo tú balanceas el arco? Porque si le pones muy poco daño y hay gente manco jugando, por ejemplo, con el arco, va a fallar la mayoría de las balas, de las flechas, y no va a hacer mucho daño. Porque las flechas se pueden fallar debido al aim. ¿Verdad que sí? Pero si le pones mucho daño, cuando un jugador con buena puntería tome el arco, va a estar roto. Porque cuando tú balanceas el arco, por ejemplo, en un juego así, tú estás asumiendo que vas a fallar, por ejemplo, el 60% de las flechas, digamos. Pero cuando un jugador bueno la toma, que falla tal vez un 5% falla, se pone rotísima. ¿Tú entiendes? Por ejemplo, recientemente lo nerfearon ¿cómo se llama? Los rifles estos que usaban en los tiempos de los piratas, los mosquetes. Los mosquetes en New World estaban rotísimos porque eran hit marker, o sea, de donde tú disparabas, daban y la gente no fallaba, ¿entiendes? Estaban rotísimos. Recientemente los nerfearon. Pero así, en juegos como este, que son tap target, es más fácil balancearlo. Look at making a character that looks like yourself, or you want to look like Keanu Reeves. Now you don't have to be very skilled to make a cool looking character. Just simply upload a picture from your computer. Also, there's only one character eso va a estar chido, like chat. Reeves. Que tú puedes poner una foto tuya en el juego y el juego te va a hacer un personaje acorde a tu
a tu apariencia. Now you don't have to be very skilled to make a cool looking character, just simply upload a picture from your computer. Also, there's only one playable race confirmed so far, and that's humans. A little bit boring, and yeah, sorry furries. Let's let the cat out of the bag. This is a Korean MMORPG, which means at its core it's going to be designed to have pay to win in one form or another, no doubt about that. If it makes you feel any better though, the devs have said that they want to minimize the effect of the pay to win systems and have a small gap between those that pay and those who don't. Yo espero que si tiene pay to win sea muy pero que muy mínimo, porque como dije, en juegos que están enfocados en el PvP como este juego, el pay to win puede ser muy jodido. ¿Entiendes? En juegos como los Ark es jodido, pero el juego es PvE. O sea, contra bosses, contra NPC, etc. Pero cuando tú estás lidiando directamente contra jugadores, el pay to win es más jodido. Porque los que gastan dinero te van a humillar a ti directamente, matándote, por ejemplo. O ganando las guerras. Yo por eso dejé de ir a las guerras de los Ark definitivamente. Porque la gente que invertía dinero en el juego te llevaba 1 millón de item level y te mataba de una sola habilidad. Rotísimo estaba. Yo dije, venga, yo voy a venir para acá simplemente a morir para que estos huevones que están gastando dinero me farmen y se diviertan conmigo. O sea, yo voy a hacer que tú te diviertas conmigo. No, ¿qué pasa? There are no features that can be reached by swiping, and there are no one-shots. Instead, the time to kill is long enough to allow for strategy to take place, apparently. Make of this what you will, the game's not even out yet and they're already trying to justify the pay-to-win elements in it, which isn't really a good sign, but at least they're honest about it, I guess. We believe that Black Desert Online as a game has a good enough quality that we can actually ask for money up front. It will also help to balance the game, because we don't have to use free-to-play, pay-to-win antics to earn money. So what does endgame look like? No sabría decirte, los que juegan Black Desert, ¿el juego se hizo pay to win o no? Díganme ustedes, porque según él, lo que estaba diciendo era que no iban a poner muchas cosas pay to win porque el juego lo ibas a tener que comprar para jugarlo, ¿entiendes? Estilo New World. In Throne and Liberty, what can you actually do? Well, for PvE you have the following. Multi-layered dungeons out in the open world where lower level players will be able to grind on the surface, but the mobs get stronger the deeper you go. The game will have raids and world bosses for large groups of players, but similar to Lineage 2, these bosses will likely also be PvP hotspots, with guilds competing to get credit for the kill. And we also got a small glance of a massive sea monster, so this game might also have ocean raids similar to Arcade. As far as I can tell, there's no information about instanced dungeons or raids, as the game seems to be following the Lineage 2 design approach of having everything be PvEVP. You fight PvE mobs and bosses, but there's always that chance of being contested by other players. Eso me gusta, ¿viste? Que tú, o sea, el juego va a ser PvEP. Como él dijo, ejemplo, estás en una raid matando un monstruo, pero tienes que estar alerta porque la posibilidad de que llegue otro equipo a matarte y robarte el boss existe. Loco, este juego está hecho para mí. Yo amo el PvP. Yo amo ese tipo de cosas, esa adrenalina. Esa sensación de que en cualquier momento cualquier cosa puede pasar. I love that shit, man. La competitividad, ¿entiendes? Yo amo eso. To professions, there's no real concrete information about this yet, although the only one showcased Yo le tengo mucha fe al juego, mano. Ojalá sea bueno. PvP content in Throne and Liberty consists of a focus on large organized fights and GVG content, where you fight to control zones to gain resources for your guild, as well as castle sieges, where one side controls a castle and the other side must attack it. Yo en lineaje no lo viví mucho, porque yo jugué lineaje, pero lo jugué poco. Yo era muy pequeño, no sabía muy bien lo que estaba haciendo, la verdad. Yo me acuerdo que yo jugué lineaje en un servidor privado, y yo mataba a un monstruo y conseguía plata para mejorar la arma mía. Yo me acuerdo que cuando yo llegaba a +4, la arma comenzaba a brillar. Y ya para mí, loco, que yo mejorara mi arma y que brillara, what the fuck, yo me sentía como en el cielo, mano. Yo me sentía poderosísimo. Y ese era el juego para mí. Matar monstruos, conseguir oro para seguir subiendo mi arma. Eso sí, loco. Esa mierda era RNG y se me rompía la arma cada rato. Y yo tenía que volver a subir la mano. Pero eso de matar bosses y que algún equipo te pueda matar de repente, yo lo viví en Ion. En Ion,
había algunas áreas donde tú matabas un bosses, pero podía llegar un clan de demonios, o viceversa, de ángeles si eras un demonio, y matarte. ¿Entiendes? Para el que no sepa, Ion era un juego que había dos mundos diferentes. Básicamente dos juegos en uno. En un lado estaban los ángeles y otro lado los demonios. Si tú me preguntas a mí, un concepto y un juego tan ambicioso para su tiempo, la verdad. Ningún juego hace lo que Ion hizo en ese tiempo. Demasiado épico. Yo lo jugué, tenía un elfo oscuro, full daño crítico, con arco, andaba robando boss. Pasé años jugando lineaje, un odio tenía a mi personaje llamado Soretín Flotador. Madre mía. with the help of unique transformations controlled by Un segundillo, chat. Déjenme cerrar la ventana porque tengo frío. Joder, de hecho las ventanas están cerradas, pero todavía tengo frío. Por fin terminé mi playlist de Spotify, 12 horas dura, dice Jorgito. ¿Qué es lo que es, Jorgito? Bienvenido. players such as this giant monster. For open world PvP, the information they gave us was very vague. All we know that most areas are safe zones, and when a boss or event Chat, lo que jugaron los ARK me van a entender. Cuando ustedes vieron ese boss, is this giant cuando ustedes vieron monster. este boss, For open world PvP, the information they gave us was very vague. All cuando ustedes vieron ese boss brillando en azul, ¿qué ustedes pensaron? Counter, háganle counter. Cuando yo lo vi, eso fue lo primero que yo pensé. Háganle counter. we know that most areas are safe zones, and when a boss or event spawns, those areas then become combat zones. The three pillars of core gameplay in Throne and Liberty are environment, events, and memorials. Environment refers to there being a big focus on the What the traversal fuck? of the memorials. ¿Qué chingado tenía él en la cabeza? Fíjense. What the fuck? What? Ya yo veo que el juego va a ser un poquito goofy. Está bien para que la gente se divierta. No todo tiene que ser serio. Environment Y por lo que podemos ver en esta foto, el tipo tiene 14.000 de vida. 7.000 de mana. Ok. O sea, los personajes, aunque no sean magos, van a usar mana. Ok. Espero que las vidas se escalen más con el tiempo. ¿Te entiendes? Que tengamos más vida. Porque es bacano cuando tú te sientes poderoso en un juego. refers to there being a Y cuando tú ves muchos números altos. Por ejemplo, no sé por qué New World lo tiene de esa manera. En New World tú sacas, no sé, 5.000, 3.000, 7.000, 10.000 de daño a veces. Y ya, máximo. Y eso no se siente bacano. Lo bacano cuando tú ves un 100.000, un 500.000, 1.000.000 de daño. ¿Te entiendes? Eso se ve bacano, esos números. Y estoy hablando 500.000 contra los monstruos. Contra una gente le saquen 500.000, o sea, ya eso sería jodido también, tener de que 1.000.000 de HP. Yo hallo que entre los 200.000 para abajo de HP, está bien. big focus on the traversal of the giant fully Tiene mucho open potencial game world, poca el juego, mucho. using transformations and grappling, as well as the way that weather changes the environment and impacts player skills. Events refer to local events that change the environment and impacts player skills. Mira, él tiene 2 ballestas y esa habilidad se ve bacana. Fíjate bien, poca. O sea, que tenga 2 ballestas no significa que necesariamente vas a estar peleando desde lejos. Porque fíjate, ese tipo tiene 2 ballestas y fíjate esa habilidad como se ve. Skills. Boom. Events refer to local events that trigger every 3 hours and last approximately 20 minutes. Mira qué bonito se ve, loco. Que todo el mundo en el mapa esté peleando y jugando. Bonito. Lo único negativo, vuelvo y repito, es que todos están peleando en un solo jodido lugar. Parados, mano. Estoy viendo revivir a Soretín Flotador en ese juego. Óyeme, tiene que ponerle ese mismo nombre, ya oíste. Cuando tú te crees el personaje, tienes que ponerle Soretín Flotador. Oíste. ¿De qué país tú eres, Poca? Porque si somos... O sea, si tú juegas en el mismo servidor que yo, nos hacemos un clan juntos. Events are on a schedule and viewable on the world map, with some of these events having leaderboards and turning certain locations into open. No lo hice nada ya, pero ya me salí del juego, Nurael. Ahora mismo estamos viendo un video de Throne and Liberty. PvP zones. An example given was the Wolf Tails event near the starting area. You collect Wolf Tails, the number you have in your inventory is displayed La estética, los gráficos, como se ve el juego, hermoso. above your heads, and then you return those tails to one of 3 locations. Players can then PvP to steal the tails from each other. I mean, no hay que decirlo. Ese tipo se veía que estaba teniendo... Ese tipo se veía que se estaba divirtiendo, ¿oíste? Steal the tails displayed above your Quizás, heads. óyeme, and then quizás you le return pagaron, those tails no to sé. one of 3 Pero se veía locations. como que estaba divirtiéndose, ¿sí o no? Players can then Mi loco. El tipo aburrido. Mi loco. ¿Qué pasó? Sonríe para la cámara. Grábame. Ya. Ok.
PvP to steal the tails from each other. Here your choice is to play Concuerdo, it los juegos safe son para by handing in the divertirse. tails Si ya no te estás frequently, divirtiendo en un or juego, no lo hold on to a juegues. large amount of tails for efficiency but risk being killed. Memorials refer to dynamic content that becomes available sequentially according to the progress of all players on a server. There's not a Épico. lot of information on this feature, but my interpretation of it is that the server community can work together to complete tasks, which may cause new areas to become Óyeme, y es bacano, mano, cuando un juego así sale, digamos, una rey nueva y se arma una, vamos a decirlo, un reto entre la comunidad. La guild que mate primero ese boss. Eso va a ser épico, mano. Épico. unlocked for a certain period of time. Kinda similar to how Ashes of Creation's node system can trigger story arcs in the world based on player activity. But again, Oye, hay gente que dice que Ashes of Creation se ve feo, pero esas son gente que están locas. Este es Ashes of Creation, por ejemplo. El juego no se ve feo. Lo que el juego sí tiene son animaciones bastante cutres, por así decirlo. Pero si el juego mejora sus animaciones, es el final. Por ejemplo, mira, cuando este personaje camina, se ve un poquito como medio rarito. Ashes of Creation's node system can trigger Pero los story gráficos arcs in the también. world based on player activity. Mira cómo se ve, tío. But again, Parece un muñequito, como es un muñeco que tú jugabas cuando era pequeño y lo estás moviendo con la mano tú mismo, así se ve. Pero los gráficos del juego están bien. Perdón que me saliera del tema de Throne of Liberty. Solamente quería decir eso de Ashes of Creation. Correcto, son animaciones, pero gráficamente, claro, se ve bien. there's not many details on this, and I might have misunderstood the Korean translation here. Mira la animación, So at this un point you're poquito probably rarita. asking, when ¿Qué can es I lo que play this Mingo? damn game? Bienvenido mío. Well, NCSoft confirmed that the game entered its final stages of development 7 months ago, and in February they held a closed beta test in Korea. According to the latest conference calls with investors, ¿A qué juega? Estamos reaccionando al nuevo MMORPG más esperado del 2023. Este juego, Mingo, te va a gustar, porque este tiene PvP y va a estar durísimo, ¿oíste? Nos vemos ahí. NCSoft said that the game will release globally in the first half of 2023 on PC and console, and that it would be published in the West by Amazon Game Studios. If by any chance you're the owner of a calendar, you'll know that we're very rapidly approaching the end of the first half of the year. Literal. And so far there's been almost no marketing done for the game, and no... O sea, yo estoy asustado porque dijeron que el juego va a salir en la primera mitad de 2023. Y óyeme, la primera mitad le quedan 2 meses ya para que termine. Y literalmente no veo mucha publicidad del juego. Aunque ellos tienen 2 meses para hacerle publicidad al juego, si de verdad va a salir, es mucho. Por ejemplo, God of War casi no hacía publicidad. En los últimos 2 meses metieron una publicidad bestial y God of War vendió 10 millones en su primer mes. So, si ellos se ponen las pilas y de verdad quieren lanzar el juego en la primera mitad, tienen 2 meses para meterle mucha publicidad. ¿Para cuándo un juego grupal para darle duro? Mingo, este es el juego perfecto. Este es un juego grupal para darle duro en clan, en equipo, con amigos, en grupo. Hypeado estoy, hypeado. Official release date. But if you're asking me, I'd have to guess the game will release around September, or at least before Blue Protocol, another game Por cierto, mi gente, este video probablemente vaya para YouTube como reacción. So, no se olviden dejar su comentario por ahí en la esquina para que salgan en el video. published by AGS. So, should you be hyped for Throne and Liberty? Well, based on what I've learned about the game, that depends if you enjoyed Lineage 2 or not, because this very much seems like a true Lineage 2 successor. For me personally, I never got to play Lineage 2, but from the stories I've heard about the game, it was a very unique MMORPG that essentially gave players near infinite content due to the way that every PvE encounter had the risk of PvP. And even Oye, ese riesgo de que cada encuentro PvE matando monstruos te tengas que pelear con una gente. Manín. Y digo glu, glu, glu. Esos golems de piedra me hacen recordar a los enanos del lineaje creando golem. Va a ser similar. Cuando se hace una guerra puedes crear un golem de piedra gigante para, digamos, destruir la puerta más rápido y que tu equipo, tu clan pueda atacar y adentrarse en la ciudad. Pero me escribes al ser para empezar juntos. No te adelantes, hijo de la semilla. Manín, cuando el juego salga, toditos se van a enterar. Porque yo le voy a hacer un hype inimaginable. NCSoft sabe hacer MMOs, pero siempre la terminan defecando en algún momento. Espero que sea la excepción. Claro, Hassan, lo que acabas de mencionar es muy importante. Que este juego
se vea tan bonito, tenemos que recordar también que es de NCSoft. Y como tú dijiste, NCSoft es conocido por cagarse en sus juegos, mayormente con las mecánicas pay to win. Sus juegos empiezan bien, porque como tú dijiste, ellos saben hacer MMOs. Empiezan bien, te enganchan, y luego ahí te la quieren meter con sus mecánicas pay to win poco a poco, y termina cagando el juego, ¿entiendes? Porque, mira, es divertido cuando tú gastas dinero en un juego y humillas al que no gasta, ¿verdad que sí? Pero no es divertido cuando el que no gasta deja de jugar y ya tú no tienes a quién humillar. Y eso es lo que pasa cuando el pay to win se va de control. Los que invierten dinero se divierten con lo que no pagan, y cuando los que no pagan no pueden ya no juegan, se aburrieron. Entonces lo que pagan ya dejan de jugar porque no tienen a quién humillar. To this day, it still boasts some of the most epic castle siege stories in Claro, MMO history. Manín, las ballenas ocupan algas. ¿O tú crees que las ballenas en el mar comen otras ballenas? No, papi. Let's be honest, we Si no hay pececitos en el agua, las ballenas duras quedan. don't get many MMO releases, so even if this game has clunky tab targeting combat and dogshit optimization plus pay to win, us desperate MMO addicts will still try it out because the Obvio. truth Mira cuánta gente había en esa pelea, plus loco. pay to win. Us desperate Mira toda esa gente, ve, en una sola área, mano. ¿Tú estás viendo eso, Mingo? Eso va a ser colosal, mano. MMO addicts will still Mira eso, mira toda esa gente, ve. try it out because the truth is, no matter how terrible an MMO turns out to be in the long run, Joder. you simply can't beat the fun that the launch of a new MMORPG provides, especially if it's launched globally at the same time and nobody knows the optimal way to play the game. So yes, I'm excited for it. I'm definitely going to give it a try and make tons of content about the game. But that's it for this video, guys. As always, let me know your thoughts on Throne and Liberty in the comments below. Has any of the information presented in this video changed your view on the game? What are your biggest concerns for it so far? Social media on screen, help us out with a like for the algorithm gods. Thanks for watching, and I'll see you in the next one. Se ve bien. I mean, ¿qué puedo decir? Se ve muy bien. It's been more than ¿Qué dice la gente en los comentarios? It's really tough to get excited for a Korean MMO because you know that the game will have horrible monetization and be intentionally creeped to force players to grind or spend money. Muy cierto eso. Está diciendo que los MMO coreanos meten mucho pay to win. Esperemos que como Amazon lo está manejando y como todos sabemos, Amazon le bajó un poquito el pay to win a los ARK. Probablemente también ellos se lo bajen a este. O no que se lo bajen, sino que no haya. Loco, que no haya pay to win. Vendan skin. Hagan un juego. Óyeme, Fortnite demostró que si tú haces un juego bueno que la gente juega, tú no necesitas hacer un juego pay to win. Con skin tú puedes sobrevivir. Obviamente si el juego es bueno y la gente está enganchada. You know what I mean? You know what I mean? El combate de Throne and Liberty me recuerda a Cabal Online. Awesome, increíble VFX, heavy skill. Me gusta el estilo de este combate. ¿Quiénes jugaron Cabal Online? Yo lo jugué de Cabal Online. Cabal Online era mucho de hacer combos. Buenísimo juego. En fin.